Afición del Barça, lo que está a punto de estallar en el entorno azulgrana no es una noticia normal. Lo que voy a contar ahora mismo es una auténtica bomba informativa, una de esas operaciones que marcan un antes y un después en la construcción de un proyecto deportivo. El Barcelona está trabajando seriamente en el fichaje de Rodrigo Mora, la joya portuguesa del Porto, un futbolista de apenas 17 años que está considerado como uno de los mayores talentos juveniles del fútbol europeo. Y atentos, porque lo que hasta hace pocas semanas parecía imposible se está convirtiendo en una posibilidad real. El Barça está avanzando y los representantes del jugador ya han transmitido una disposición total para negociar la llegada del joven al Camp Nou. Pero antes de entrar en detalles, conviene explicar por qué este movimiento es tan trascendental. Rodrigo Mora no es un futbolista joven más. No es un proyecto de futuro indefinido ni una promesa que necesita años de maduración. Estamos hablando de un talento precoz que ya compite como si tuviera 10 años más de experiencia, un mediapunta con una creatividad extraordinaria, una visión de juego privilegiada y una capacidad para desequilibrar superior a la de muchos jugadores profesionales asentados. Su irrupción en Portugal ha sido tan impactante que clubes de primer nivel de Inglaterra, Alemania e Italia llevan meses intentando acercarse a su entorno. Pero el Barça ha decidido moverse. Y lo está haciendo en serio. La clave de esta operación es comprender la situación actual del club. Hansi Flick, que está liderando un proyecto deportivo ambicioso, valiente y marcado por la apuesta por el talento joven, ha insistido en la necesidad de incorporar perfiles capaces de dar un salto diferencial en el último tercio del campo. Jugadores que no solo tengan calidad técnica, sino capacidad para interpretar el juego, para crear ventajas y para cambiar el ritmo de un partido. Y Rodrigo Mora encaja con una precisión quirúrgica en esa idea. Es exactamente el tipo de futbolista que puede marcar una época en el Camp Nou si se gestiona bien su evolución. Además, el contexto europeo juega a favor del Barça. A pesar de que el Porto no tenía intención de venderlo a corto plazo, el entorno del jugador considera que el Barcelona es el escenario ideal para su crecimiento. Su estilo de juego encaja a la perfección con la escuela azulgrana. Rodrigo, que ha sido formado en un país donde los mediapuntas tienen un rol protagónico, entiende de manera natural conceptos como la pausa, el control, la toma de decisiones y la lectura avanzada de los espacios. Es un futbolista que respira fútbol y que interpreta el juego con una madurez sorprendente para su edad. Y hay otro factor que hace esta operación todavía más interesante. El Barça está dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante para asegurar el fichaje antes de que otros gigantes europeos reaccionen. El precio estimado por la prensa portuguesa, incluida a Bola, ronda los 50 millones de euros. Una cantidad elevada, sí, pero asumible si se tiene en cuenta que estamos hablando de un talento generacional. En un mercado donde los jugadores de 17 años con esta proyección se convierten en inaccesibles en cuestión de meses, el Barça considera que actuar ahora es una inversión estratégica. Afición culé, imaginad por un momento lo que significaría ver a Rodrigo Mora en el Camp Nou. Imaginadlo recibiendo entre líneas, girando con esa facilidad que le caracteriza, superando rivales con un toque sutil, combinando con los interiores y filtrando pases que dividen defensas. Imaginad ese tipo de talento creciendo en la casa donde se formaron algunos de los mejores mediapuntas de la historia. ¿No es exactamente eso lo que el Barça necesita para recuperar su esencia más pura? ¿No es ese el tipo de fichaje que despierta ilusión, ambición y confianza en el futuro? Y ahora os pregunto directamente a vosotros, culés que estáis escuchando esta noticia desde cualquier parte del mundo. ¿Desde qué ciudad estáis viendo este vídeo? Decídmelo en los comentarios, porque me encanta ver cómo la afición azulgrana se extiende por todo el planeta. Y contadme también si creéis que el Barcelona debería hacer este esfuerzo por Rodrigo Mora. ¿Consideráis que es el tipo de talento que merece una inversión tan grande? ¿Os ilusiona imaginarlo con la camiseta del Barça? Ahora que ya hemos puesto sobre la mesa el impacto emocional y estratégico que supondría el fichaje de Rodrigo Mora, es el momento de analizar en profundidad qué representa su llegada para el proyecto deportivo del Barcelona. Porque este movimiento no es simplemente incorporar a un joven talentoso. Es redefinir la estructura de un equipo que está construyéndose de nuevo bajo un entrenador que ha devuelto ilusión, ambición y orden futbolístico, Hansi Flick. Y en ese plan, Rodrigo Mora no sería un complemento. Sería una piedra angular del futuro del Barça. Lo primero que debemos entender es el tipo de perfil que busca Flick. El técnico alemán, desde su llegada, ha sido muy claro con la dirección deportiva. El Barça necesita jugadores con creatividad, con capacidad para romper defensas cerradas, capaces de interpretar los espacios entre líneas y que tengan personalidad para asumir responsabilidades ofensivas. Y a pesar del crecimiento de varios jugadores jóvenes de la casa, sigue faltando un futbolista con la capacidad de inventar jugadas de la nada, de generar ventajas en espacios reducidos y de dar soluciones cuando el plan colectivo no es suficiente. Rodrigo Mora es precisamente ese tipo de jugador. Su fútbol se basa en el talento, en la visión, en la calidad y en esa capacidad tan difícil de encontrar, cambiar el ritmo del partido cuando más falta hace. Desde el punto de vista táctico, Mora encajaría en varias posiciones. Puede ser interior cuando el equipo quiere un mediocampista creativo que conecte líneas, puede ser mediapunta cuando Flick quiera liberar su talento entre centrales,
o incluso extremo interiorizado cuando el partido necesite desborde técnico y finalización desde la frontal. Su versatilidad permitiría al Barça diversificar mucho más su ataque, que a veces se vuelve demasiado dependiente de los extremos abiertos o de las conducciones de los centrocampistas. Con Mora, el equipo tendría una fuente adicional de desequilibrio, y sobre todo, un jugador que acelera o frena el juego con una inteligencia que sorprende en alguien de su edad. Además, su llegada generaría una competencia interna muy necesaria. La plantilla tiene talento, sí, pero necesita presión positiva, jugadores que obliguen a otros a elevar su nivel. La irrupción de un futbolista joven con tanto potencial serviría para activar a quienes hoy tienen un rol cómodo, para motivar a los jóvenes que ya están creciendo y para equilibrar un vestuario donde Flick quiere que todos compitan de manera constante. Mora no llegaría para ser suplente de nadie. Llegaría para luchar por la titularidad desde el primer día y para demostrar que su fichaje no es un gesto de futuro, sino una incorporación inmediata al proyecto. Hay que destacar otro aspecto fundamental, el impacto emocional que tendría su llegada. El barcelonismo ha vivido temporadas de incertidumbre, cambios de rumbo y sensaciones de falta de identidad. La llegada de Flick ha devuelto estructura, pero hace falta un nuevo golpe de ilusión. Y fichar a uno de los mayores talentos de Europa envía un mensaje muy claro al mundo. El Barça sigue siendo un destino privilegiado para los mejores. A pesar de las dificultades económicas, el club está dispuesto a luchar por los jugadores que pueden marcar una era. Y eso reconecta al aficionado con la idea de grandeza que siempre ha caracterizado al Barcelona. La operación, además, tiene el apoyo del entorno del jugador. Rodrigo Mora y sus representantes consideran que el estilo del Barça sería el mejor escenario posible para su desarrollo. El Porto sabe que tarde o temprano tendrá que dejarle salir y ve con buenos ojos que el joven aterrice en un club donde el talento creativo es una prioridad. Ese alineamiento de intereses entre las partes convierte el fichaje en una posibilidad muy real, siempre y cuando el Barcelona decida activar una oferta formal que se acerque a los 50 millones mencionados por la prensa portuguesa. Ahora bien, afición culé, os pregunto directamente, ¿creéis que Mora debe ser una prioridad absoluta para el Barça? ¿Pensáis que un jugador de su edad puede asumir un rol tan importante desde el primer momento? ¿Consideráis que este tipo de inversión es necesaria para recuperar la identidad futbolística del club? Vuestra opinión es fundamental. Quiero que me digáis desde qué ciudad estáis escuchando esta noticia y qué pensáis del posible fichaje de esta joven estrella. Afición del Barça, atención absoluta porque lo que voy a contar ahora es otra auténtica bomba dentro del proyecto deportivo que Hansi Flick está construyendo en el Camp Nou. Si lo de Rodrigo Mora ya os había encendido la ilusión, preparaos porque esta operación apunta directamente a una de las zonas más delicadas del equipo en los últimos años, el lateral derecho. Y sí, el protagonista es Daniel Muñoz, internacional colombiano, figura del Crystal Palace y uno de los laterales más completos y competitivos de la Premier League. Su nombre lleva semanas circulando en los pasillos internos del Barça, y no es una casualidad. Flick lo quiere. La dirección deportiva lo considera una oportunidad. Y lo mejor de todo es que los representantes del colombiano ya han transmitido que están plenamente abiertos a negociar su llegada al Camp Nou. Para entender por qué el Barcelona está tan interesado, hay que reconocer algo que muchos culés llevan años lamentando. El lateral derecho se ha convertido en una posición de incertidumbre constante. La marcha de Dani Alves dejó un vacío que ningún jugador ha conseguido llenar de manera definitiva. Han llegado futbolistas, se han probado alternativas, se han hecho ajustes tácticos, pero el Barça no ha vuelto a tener un lateral derecho que combine fiabilidad defensiva, recorrido ofensivo, intensidad competitiva y personalidad ganadora. Daniel Muñoz, con 28 años y un nivel de madurez futbolística altísimo, encaja exactamente en ese perfil. Hansi Flick es un entrenador meticuloso. Analiza el detalle. Sabe dónde falla su equipo y dónde necesita reforzarse para competir en Europa. Y en todas sus conversaciones con la dirección deportiva ha insistido en que el equipo necesita un lateral derecho que garantice estabilidad y carácter. Muñoz no solo cumple esas características, sino que destaca en todos los registros que Flick considera esenciales: intensidad, agresividad bien entendida, buena lectura defensiva, capacidad física para subir y bajar con continuidad y técnica suficiente para participar en la construcción del juego. Además, el contexto de la Premier League convierte a Muñoz en un futbolista especialmente valioso. Ha demostrado que puede competir en una liga de altísima exigencia física y mental, donde los laterales son presionados constantemente y donde cada error se paga con un gol. Y allí, el colombiano no solo ha resistido, sino que se ha consolidado como un jugador indispensable en su equipo. Ese tipo de experiencia no se encuentra fácilmente en el mercado europeo, y el Barcelona lo sabe. La parte más interesante de esta historia es que el Crystal Palace estaría dispuesto a dejarle salir cedido con una opción de compra.
Esa fórmula permitiría al Barça reforzar la plantilla en enero sin realizar un desembolso inmediato desorbitado, algo clave teniendo en cuenta las limitaciones económicas del club. En otras palabras, esta operación no solo mejora al equipo en una posición crítica, sino que es viable desde un punto de vista financiero. Y eso, culés, la convierte en una oportunidad que el Barça no debería dejar escapar. Pero lo más importante, lo que realmente explica por qué esta negociación ha avanzado tanto en tan poco tiempo, es la voluntad del jugador. Daniel Muñoz ve con muy buenos ojos la posibilidad de jugar en el Camp Nou. Sabe que es un club gigantesco, sabe que puede competir por títulos y sabe que la idea futbolística de Hansi Flick encaja perfectamente con su estilo. Para un jugador que siempre ha tenido ambición de llegar a la élite, esta es la oportunidad de su vida. Y estar dispuesto a forzar su salida del Crystal Palace si es necesario demuestra que esta operación tiene una base real y fuerte. Imaginad por un momento a Daniel Muñoz en el lateral derecho del Barça. Imaginad su intensidad defensiva, su capacidad física y su mentalidad competitiva combinadas con la estructura táctica de Flick. Imaginad un equipo en el que la banda derecha deja de ser una debilidad y se convierte en un punto de fortaleza. Con Muñoz, el Barça recuperaría algo que lleva demasiados años echando de menos: seguridad. El tipo de seguridad que te permite atacar sin miedo y defender con convicción. El tipo de seguridad que marca la diferencia en los grandes partidos de Europa. Y ahora os pregunto directamente a vosotros, culés que estáis escuchando esta noticia desde cualquier parte del mundo. ¿Desde qué ciudad seguís este vídeo? ¿Os ilusiona la idea de ver a Muñoz en el Barça? ¿Creéis que es el perfil adecuado para reforzar el lateral derecho de manera definitiva? Decidme vuestra opinión porque este movimiento puede ser decisivo para la próxima etapa del proyecto de Flick. Ahora que ya hemos expuesto el impacto inicial que tendría la llegada de Daniel Muñoz al Camp Nou, es el momento de profundizar en lo que realmente supondría su incorporación para el proyecto de Hansi Flick desde una perspectiva táctica, estructural y emocional. Porque el Barça no está buscando simplemente un parche en el lateral derecho. Está buscando un jugador capaz de transformar por completo una banda que lleva demasiados años siendo una fuente de problemas. Y Daniel Muñoz es exactamente ese perfil. Un futbolista hecho, competitivo y preparado para liderar desde el primer día. Lo primero que debemos analizar es su encaje en el sistema de Flick. El técnico alemán concibe los laterales como piezas fundamentales en la creación de ventajas. En su modelo, los laterales deben ser agresivos en la presión, seguros en la salida de balón y capaces de proyectarse al ataque con decisión. No basta con defender bien. No basta con tener recorrido físico. Deben tener personalidad, visión y contundencia. Muñoz cumple con creces todos esos requisitos. En la Premier League ha demostrado que puede mantener una intensidad altísima durante los 90 minutos, que puede imponerse en duelos individuales y que tiene un timing perfecto para incorporarse al ataque sin descuidar su espalda. Además, su llegada tendría un impacto directo en la estructura defensiva del Barça. El equipo ha sufrido durante temporadas por falta de equilibrio en la banda derecha. Demasiadas veces los centrales han tenido que cubrir espacios excesivos, los interiores han tenido que retrasar su posición y los extremos han tenido que ayudar más de lo deseado. Esta fragilidad ha lastrado al equipo en momentos clave, especialmente en partidos de alta exigencia europea. Con Muñoz, Flick tendría por fin un lateral capaz de sostener el 1 contra 1, de cerrar su zona con autoridad y de aportar fiabilidad en los repliegues. Es el tipo de jugador que da tranquilidad, y la tranquilidad es lo que permite que el equipo crezca colectivamente. Otro aspecto clave es el efecto que tendría su fichaje en la competencia interna. La plantilla del Barça necesita perfiles que aprieten, que eleven el nivel, que obliguen a los demás a esforzarse para mantener la titularidad. Daniel Muñoz no llegaría para ser una alternativa. Llegaría para ser una opción real, inmediata y contundente. Su presencia obligaría a los laterales actuales a mejorar, despertaría una exigencia natural en los entrenamientos y generaría un ambiente competitivo que Flick considera absolutamente necesario para construir un equipo campeón. Y no podemos olvidar la dimensión emocional del fichaje. El Barça viene de años complicados, con dudas, con irregularidad en zonas clave, con decisiones que no siempre han funcionado. La llegada de un jugador de carácter, experiencia y personalidad como Muñoz enviaría un mensaje claro. El Barcelona quiere volver a ser un equipo sólido, fiable y preparado para competir al máximo nivel. Se trataría de un fichaje que no solo aporta calidad en el campo, sino también presencia en el vestuario. Jugadores con ese tipo de mentalidad contagian al resto, y el Barça necesita esa energía positiva para consolidar el proyecto que Flick está construyendo. La operación, además, encaja perfectamente en el plan económico del club. Un préstamo con opción de compra permitiría reforzar el equipo sin comprometer las finanzas a corto plazo. Y si Muñoz rinde al nivel esperado, ejecutar la opción de compra sería una decisión natural.
Este tipo de movimientos inteligentes son los que permiten reconstruir una plantilla sin tomar riesgos innecesarios. Y el Barça, que tiene que medir cada euro que invierte, sabe que Daniel Muñoz ofrece un equilibrio ideal entre coste, rendimiento e impacto inmediato. Ahora bien, afición culé, me dirijo a vosotros directamente. ¿Creéis que Daniel Muñoz sería el lateral que llevamos tantos años esperando? ¿Os parece que su perfil encaja en el estilo competitivo, serio y dinámico que Flick quiere implantar? ¿Pensáis que su llegada debería ser prioritaria en el mercado de enero? Quiero que me contéis desde qué ciudad estáis viendo este vídeo y cuál es vuestra opinión, porque este movimiento puede ser determinante para el futuro inmediato del club. Afición del Barça, preparaos porque lo que voy a contar ahora mismo es una noticia que ha encendido todas las alarmas en el entorno azulgrana. Si las operaciones de Rodrigo Mora y Daniel Muñoz ya estaban marcando el ritmo del mercado, lo que se está moviendo en Arabia Saudí puede desestabilizar por completo el proyecto deportivo del Barcelona. El Al-Nassr, uno de los clubes más poderosos del mundo a nivel económico y dispuesto a gastar sin límites para construir un equipo de estrellas, ha lanzado una oferta absolutamente desorbitada para llevarse a Hansi Flick la próxima temporada. Y sí, aunque en el Camp Nou hay voluntad firme de retenerle, cada día crece más la sensación de que los días de Flick en el Barça podrían estar contados. Para entender la magnitud de esta situación, hay que mirar de frente a la realidad del fútbol actual. Arabia Saudí lleva meses revolucionando el mercado con propuestas astronómicas, proyectos ambiciosos y la capacidad de ofrecer condiciones que ningún club europeo puede igualar. Han fichado jugadores importantes, han seducido a estrellas en su madurez deportiva y ahora, en esta nueva fase de expansión, quieren atraer a los entrenadores más prestigiosos de Europa. Y ahí es donde aparece el nombre de Hansi Flick. El alemán, que está firmando un trabajo notable en el Barça, que ha devuelto orden táctico, disciplina y estabilidad emocional al equipo, es visto como la figura ideal para liderar la siguiente etapa del proyecto saudí. Según fuentes cercanas al entorno del entrenador, el Al-Nassr ha puesto sobre la mesa una cifra que supera todo lo que se ha ofrecido en el pasado a un técnico europeo. La propuesta incluye un salario que multiplica varias veces lo que Flick percibe en el Barça, un control total del área deportiva, un proyecto estructural diseñado a su medida y una libertad de decisión sobre fichajes que ni siquiera podría tener en la mayoría de clubes europeos. Es una oferta tan grande que, inevitablemente, ha obligado al propio Flick a reflexionar. No se trata de descontento con el Barça. Se trata de una oportunidad económica que puede cambiar la vida de cualquier entrenador. El problema para el club azulgrana es que esta situación llega en el peor momento posible. El proyecto de Flick está en pleno crecimiento. El equipo ha empezado a mostrar una identidad reconocible. Los jóvenes están evolucionando, los veteranos han recuperado protagonismo y la estructura táctica empieza a consolidarse. En otras palabras, es ahora cuando el proyecto necesita estabilidad y continuidad. Y precisamente por eso, la posibilidad de perder al entrenador que más equilibrio ha dado al Barça en los últimos años genera preocupación real en el Camp Nou. Laporta, consciente del riesgo, está trabajando intensamente para asegurar la permanencia de Flick. Ha habido reuniones, conversaciones directas, compromisos verbales y una clara voluntad de mejorar el contrato del entrenador para evitar que la propuesta saudí modifique el rumbo del proyecto. El presidente sabe que cambiar otra vez de técnico sería un golpe durísimo, tanto a nivel deportivo como institucional. Flick no solo ha devuelto competitividad y orden. Ha devuelto credibilidad. Ha conseguido que la plantilla vuelva a creer en una idea clara de juego. Ha logrado que el Barça vuelva a competir con rigor y personalidad. Y perderlo ahora sería un paso atrás monumental. Pero, a pesar de que el club quiere retenerlo, en el Camp Nou hay voces internas que creen que el final puede estar más cerca de lo que parece. No porque Flick desee marcharse, sino porque la diferencia entre lo que el Barça puede ofrecer y lo que Arabia Saudí está dispuesto a poner sobre la mesa es, sencillamente, abismal. Los jugadores lo saben. La directiva lo sabe. El entorno mediático lo sabe. Y la afición, con esa intuición tan característica, también empieza a percibir que algo se está moviendo más allá del control del club. Afición culé, quiero preguntaros directamente. ¿Desde qué ciudad estáis escuchando esta noticia? ¿Creéis que Flick debe quedarse cueste lo que cueste? ¿Pensáis que el Barça puede competir contra una oferta económica de ese tamaño? ¿Os preocupa el futuro del proyecto si finalmente Flick acepta marcharse a Arabia Saudí? Ahora que ya hemos puesto sobre la mesa la magnitud de la oferta del Al-Nassr y la preocupación creciente en el Camp Nou, toca analizar lo más delicado de este asunto. ¿Qué supondría realmente para el Barça la salida de Hansi Flick? ¿Cómo afectaría al proyecto deportivo? ¿Cuáles son las alternativas posibles y por qué esta decisión puede marcar el futuro del club en los próximos años? Porque no estamos hablando de un entrenador más. Flick ha representado estabilidad, dirección y un cambio profundo en la mentalidad del equipo. Su marcha, si se confirma,
sería un terremoto en todos los niveles. Para empezar, hay que entender que Flick no solo aporta táctica. Aporta estructura emocional. El Barça venía de temporadas llenas de incertidumbre, altibajos, decisiones improvisadas y una sensación constante de falta de identidad. Con la llegada del alemán, eso cambió. El equipo recuperó orden, disciplina y un sentido colectivo que hacía tiempo que no se veía. La plantilla sabe exactamente lo que se espera de ella, entiende los mecanismos defensivos y ofensivos y ha encontrado un equilibrio que parecía perdido. Esa estabilidad es el elemento más difícil de construir en un club grande, y sin duda, lo que más se podría perder si Flick decide marcharse a Arabia Saudí. Desde el punto de vista táctico, el Barça tendría que reiniciar gran parte del proceso. Flick ha creado una estructura basada en la presión coordinada, en la ocupación racional de espacios, en la verticalidad controlada y en la recuperación inmediata tras pérdida. Es un modelo que requiere precisión, repetición y una adaptación progresiva. Y aunque el equipo ya muestra avances importantes, aún quedan fases del funcionamiento colectivo por consolidar. Un cambio de entrenador en este punto podría destruir semanas de trabajo, desorientar a los jugadores y devolver al Barça a esa zona gris en la que ha estado demasiado tiempo. Otro factor clave es el desarrollo de jóvenes talentos. Flick ha apostado por ellos con valentía. Les ha dado minutos, protagonismo y responsabilidad. Ha sabido integrarlos sin quemarlos y ha potenciado sus virtudes sin acelerar procesos que necesitaban calma. Es un equilibrio muy sensible que no todos los entrenadores saben manejar. La marcha de Flick podría poner en riesgo la evolución de varios jugadores jóvenes que hoy tienen un papel definido dentro del plan del alemán. Y, en un club como el Barça, donde la cantera es un pilar fundamental, eso sería un golpe durísimo. A nivel institucional, perder a Flick en este momento generaría una sensación inquietante. La impresión de que el proyecto está en manos de factores externos sobre los que el club no tiene control. Arabia Saudí está entrando con fuerza en el mundo del fútbol y cada vez más, su influencia altera la planificación de los grandes clubes europeos. El Barça no puede competir económicamente con esa realidad, y eso alimenta un sentimiento de vulnerabilidad que puede afectar a jugadores, directivos y aficionados. Laporta lo sabe, y por eso está luchando con todas sus fuerzas para retener al alemán. Y aquí entra uno de los puntos más importantes: las alternativas. ¿Quién está preparado para recoger el testigo de Flick si él finalmente decide aceptar la oferta saudí? Esa es la pregunta que más inquieta a la dirección deportiva. No hay un entrenador disponible que garantice estabilidad inmediata, que comprenda el ADN del club, que pueda continuar un proyecto que aún está en fase de crecimiento y que genere la misma confianza tanto en la plantilla como en la afición. Cualquier alternativa implicaría riesgo. Y el Barça ya ha vivido demasiados riesgos en los últimos años como para volver a caer en experimentos. Además, esta situación tiene un impacto directo en los planes de fichajes del club. Flick ha pedido perfiles específicos, ha aprobado operaciones estructurales como las de Rodrigo Mora o Daniel Muñoz y ha sido una pieza clave en la planificación deportiva. Si se marcha, muchas negociaciones podrían frenarse, cambiar de rumbo o perder atractivo para los jugadores que venían por su proyecto. La figura de un entrenador es determinante en el mercado, y la marcha de Flick podría desestabilizar el plan de reforzarse para la próxima temporada. Afición azulgrana, quiero preguntaros directamente. ¿Creéis que el Barça debe hacer todo lo posible para retener a Flick? ¿Pensáis que debe intentar igualar parte de la oferta, aunque sea un esfuerzo arriesgado? ¿O consideráis que el club debe aceptar la situación y buscar una alternativa, aunque eso implique reconstruir parte del proyecto desde cero? Quiero saber desde qué ciudad estáis escuchando esta noticia y cómo vivís esta incertidumbre, porque lo que está ocurriendo ahora puede determinar el rumbo del Barça en los próximos años.